En el capítulo 12, el primo de Leticia, David Rocasolano, cuenta que debido a ser el primo de Leticia Ortiz, entró a trabajar al despacho de Ledesma y Asociados. La firma estaba dirigida por Javier Ledesma, hermano del que fue ministro de Justicia con Felipe González. David se incorporó como socio y empezó a facturar 90.000 euros al año. Sin embargo, el 23 de octubre, David Rocasolano leyó en el diario La Gaceta la siguiente exclusiva. Un primo de Leticia Ortiz está implicado en el caso Cienpozuelo. Sacó 385.000 euros de la cuenta de una de las sociedades, propiedad del testaferro del exalcalde. Rocasolano compró una de las viviendas de este testaferro cuando ya estaba imputado. Según David, la historia no era cierta. Él estaba tramitando a un cliente la compra de una vivienda, pero al final el cliente declinó la operación. David la consideró como una buena compra, así que pidió un préstamo y adquirió el inmueble. Según David, él retiró 385.000 euros de una cuenta de un señor que luego resultó imputado en un asunto de corrupción. Con este dinero, David Rocasolano compró un inmueble por encargo de un tercero. Pasado un tiempo, este cliente le dijo que ya no le interesaba la operación, así que David Rocasolano fue a un banco, pidió una hipoteca, le devolvió el dinero y él compró la propiedad. Después, este señor fue imputado por apropiación indebida y cohecho como testaferro de dos exalcaldes de la localidad. En el transcurso del día, David recibió las llamadas de muchos clientes. Su reputación se estaba viendo muy perjudicada. Al encender la televisión, sintonizó Intereconomía y vio cómo los periodistas hacían leña del árbol caído. 2 días después recibió la gélida llamada de Leticia. Si David creía que su prima le pagaría su fidelidad con algo de empatía, estaba muy equivocado. Ella le dijo: «Oye David, ¿esto es verdad?». A lo que él le respondió: «Leticia, ¿me estás insultando?». «No, quiero saber si esto me va a manchar a mí». Y en ese momento David Rocasolano lo entendió. Había sido una pieza utilitaria y necesaria para Leticia. Había requerido su ayuda para desaparecer los papeles del aborto. Lo había utilizado para controlar a su familia, pero tan pronto su cercanía podía perjudicar sus intereses, sería apartado de un plumazo. Poco después recibió un mensaje de Felipe. Era un texto diplomático y cariñoso, en el que se disculpaba por lo que estaba ocurriendo. David aprovechó para mandarle el siguiente mensaje a Leticia. «Yo con esta historia ya no puedo más. Tu historia es tuya, tus beneficios son tuyos. No quiero saber nada más de ti ni de tu vida, ni de lo que haces, ni absolutamente nada. Hasta luego o hasta nunca». Se sintió muy traicionado. Recordó que siendo niños le había dicho a su prima: «Cuando juegue en primera división te voy a comprar una casa». Y ella respondió: «Y yo, si llego a ser una gran reportera, te voy a regalar el coche que quieras». Nada quedaba de la complicidad de antaño. Leticia lo había tachado de la lista como si fuera un apestado. Poco después lo llamó Telma, alegando preocupación, pero David sabía que solo estaban haciendo control de daños. Le envió un mensaje que decía: «Telma, esto se acabó. No quiero mantener relaciones con vosotros. No me interesan ni me benefician, todo lo contrario. Adiós». Al día siguiente cambió su número de teléfono y solo se lo dio a Patricia, de quien ya se había separado. En junio de 2010, David Rocasolano se presentó en La Gaceta para hablar con su director, Carlos Dávila. David le mostró la documentación que demostraba que había acudido a aquella vista del caso Cienpozuelos como testigo acreditado ante el juez, el fiscal y los abogados de la defensa y la acusación. No había ido en calidad de imputado. En ese momento Carlos le dijo: «Si cuentas todo lo que sabes de la financiación ilegal del PSOE, yo prometo llamarte cada vez que vaya a escribir sobre ti». David no contestó, pero grabó toda la conversación. Luego se ejecutaron varias demandas. Sin embargo, la familia Ortiz Rocasolano estaba deshecha. El 7 de febrero del 2007, mientras David estaba en su bufet, recibió la noticia del suicidio de su prima hermana Erika Ortiz. La noticia en televisión decía lo siguiente: «El cadáver de Erika Ortiz Rocasolano fue encontrado esta mañana en su piso de Vicálvaro». Se desconocen todavía las causas de la muerte de la hermana de la princesa de Asturias, pero fuentes de la productora Globo Media en la que trabajaba han confirmado que había solicitado la baja por depresión. David entró en shock. Los periodistas insinuaron que se trataba de un suicidio con la ingesta masiva de barbitúricos. La cronología de los hechos indicaba que la decisión de Erika había sido meditada. La tarde anterior había dejado a su hija Carla en casa de una amiga y la antevíspera había pedido 2 días libres en Globo Media.
Ya se había separado de Antonio Vigo, pero mantenían una buena relación debido a la hija que tenían en común. En ese tiempo la situación económica de Erika era difícil. Se había embarcado en varias empresas desatinadas. Una de ellas consistió en irse a vivir al campo en Asturias, pensando que en la provincia sería más fácil comercializar las esculturas que hacía Antonio. 7 meses antes de morir, Antonio había recibido una beca en Uruguay y Erika se había negado a acompañarlo. 3 semanas antes del suicidio, Erika lo había llamado. Estaba montando un stand-up en la Feria del Mueble de Madrid de Glomomedia. Erika estaba crispada. Un mes antes, la prensa había difundido la imagen de Erika con Roberto García, un fotógrafo de televisión. Iban abrazados y sonrientes caminando por la calle. Leticia le había hecho la típica llamada histérica y controladora de siempre. Incluso Thelma y Leticia habían deteriorado su relación, probablemente en parte porque Thelma se había casado con Jaime del Burgo, el antiguo amante de Leticia. La princesa de Asturias organizó todo y decidió incinerar el cuerpo de Erika en el tanatorio La Paz. Le pidió a David que le indicara a su hermana Abigail que ella no estaba invitada. En la iglesia estuvieron 10 Ortiz Rocasolano y 30 Borbones. Tras una larga homilía, llegó el momento de acercarse al ataúd para darle el último adiós a Erika, y entonces ocurrió lo impensado. Antonio Vigo rompió a llorar ruidosamente, un llanto desgarrado que resonaba en las bóvedas de la iglesia. El silencio del templo acrecentó la ferocidad de sus gemidos, y entonces Antonio se volvió hacia el rey y le gritó: «Vosotras tenéis la culpa, tú tienes la culpa, vosotros la habéis matado». Las mejillas blandas de Juan Carlos temblaron. Felipe inclinó la cabeza y Leticia se puso pálida. Roberto García se llevó a Antonio discretamente. Cuando salió Juan Carlos de la iglesia, Leticia se arrodilló ante el rey pidiéndole disculpas por la escena. David sintió asco. Finalmente Leticia había realizado la conversión más absoluta y humillante. Ya no era una Ortiz Rocasolano, ahora era una más de los Borbones. Leticia se derrumbó cuando se acercó a la prensa para darles las gracias por su presencia. Solo allí rompió en llanto. El sábado la familia celebró un funeral en la iglesia del Prado de Somosaguas. David siempre culpó a Leticia de la muerte de Erika. Consideró que ella fue culpable por omisión, por no proteger a Erika de la ferocidad de la prensa. El 7 de febrero de 2007, el cuerpo sin vida de Erika Ortiz, hermana pequeña de Leticia, es encontrado en su piso de Valdebernardo. La muerte de Erika, que desafortunadamente se suicidó, fue un golpe enorme para la princesa de Asturias. Leticia, en un grado, no sé hasta qué punto, alto o no alto, se consideró responsable de la situación que llevó a su hermana a quitarse la vida. Y eso marcó un punto de inflexión en el carácter y en el trato de Leticia con todo el mundo. Las gracias a todas las personas que se han sentido penadas por la muerte de mi hermana pequeña. Poco después de la muerte de Erika, Antonio Vigo, el padre de Carla, lo llamó. Le dijo que Leticia y Paloma le habían pedido que suscribiera un régimen de visitas regulado de su hija Carla. Le querían quitar la custodia de la niña y adjudicársela a ellas. David estalló. Eso es un disparate, eso no lo pueden hacer por muy princesa de Asturias que sea, eso es ilegal. ¿Y qué hago? ¿Qué les digo? Amenázalas. Nadie puede interponerse en tu función tutelar como padre. Tu hija es tu hija. David nunca más habló con Antonio, pero él no renunció a la custodia de su hija, afortunadamente. El último párrafo del libro es realmente lapidario. ¿Se acordará el rey emérito de los insultos de Antonio Vigo cuando vea a Leticia? Me gustaría que sí se acordara, menciona David, palabra por palabra. Aquel instante fue el acto de honradez mayor al que jamás ha asistido mi familia. Una familia que se dejó arrollar y destruir en silencio, sin rechistar, por un ridículo sentido de Estado. Una familia que ya no existe, al menos para mí. Adiós, Erika, adiós, princesa. Esta es la triste historia de los Ortiz Rocasolano, una familia destruida por la ambición de uno de sus miembros. ¿Habrá valido la pena perder una hermana por ostentar la corona de España? Esa respuesta solo la tiene la reina consorte Leticia Ortiz Rocasolano. Que sea ella quien tenga la última palabra. Suscríbete y dame un like. Comparte mi video en todas tus redes sociales.